Muy bien. Muy, pero muy buena tarde. O buen día, buena noche. Depende de qué hora esté viendo. Estamos en una nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yeah. Estuve entre poner jazz y, y Haydn, ¿no? Entonces vamos a irnos por Haydn. Tiene una canción sobre el caos y la creación. Así que no sé qué sigue después de eso porque solamente busqué la canción, así que vamos a bajarle. Es un tema sumamente complejo. Entonces este mes de julio, que el 24 celebramos internacionalmente el día de, del órgano más increíble que existe y que nos permite todo lo demás. Entonces justo por eso agarré en este mes como temas un poco más complejos, y voy a intentar hacer algo, pues, simplificarlo como siempre, porque hay muchos conceptos muy complejos desde el punto de vista físico, matemáticos y biológicos y una bola de cosas, y la idea es hacerlo masticable para todo tipo de mandíbulas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estabilidad y caos en el cerebro, y vamos a meternos a la esencia, a las bases más simples, ¿no? Como bits informativos de qué es lo que hace operar y funcionar a los 1400 gramos que tenemos dentro del cráneo. Entonces, vamos a comenzar primero, como siempre, definiendo algunas cosas. Entonces, primero, yo sé que todo el mundo tenemos un concepto lingüístico de estabilidad y caos. Quiero que lo olviden por un momento, o más bien lo amplíen. Vamos a ampliar esos conceptos, porque lo que vamos a hablar son conceptos más bien matemáticos, no lingüísticos y, digamos, vulgares, en que utilizamos la palabra caos, ¿no? O estabilidad. Pensamos que son contrarios, no tanto desde el punto de vista matemático. Y lo primero es decir, bueno, estabilidad es la capacidad que tiene un ente o un sistema en mantener las mismas propiedades o regresar a sus propiedades originales. Y caos es un concepto matemático en donde describimos la capacidad que tiene un sistema, un ente, o sea, un proceso, la capacidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de inferir o de predecir qué es lo que va a pasar en tiempo y espacio. Y el caos es una característica en donde son sistemas complejos, en donde hay muchas variables y que además esas variables usualmente van cambiando en tiempo y espacio y nos hacen muy difícil predecir. Tiene que ver con determinación, pero no tal cual, porque los procesos caóticos pueden ser determinados, matemáticamente hablando, pero son muy amplios, es decir, tienen mucha variabilidad. Entonces podemos igualar al caos con esa capacidad que tiene cualquier proceso de cambiar, de tener muchas posibilidades de ser, y la estabilidad en mantener como tal ciertas características específicas. El cerebro evidentemente es un órgano y es un sistemita caótico, no lineal, es decir, que un pequeño cambio puede originar muchos otros cambios de diferente magnitud en tiempo y espacio dentro del sistema. Se acordarán del famoso teorema de Lorentz, ¿no? Que se popularizó con el, ¿cómo se llamaba? En español era el efecto mariposa. Entonces, el efecto mariposa es una publicación que vio la luz en los 60, si no mal recuerdo, y planteaba que justamente el aleteo de millones de mariposas en el sur, en Brasil, si no mal recuerdo, podían ocasionar tormentas o en fin, procesos enormes como tal desde el punto de vista de cambios de temperatura y de humedad y demás en otra parte del mundo. Entonces, no vamos a meternos en ese punto, pero hay muchas justamente similitudes entre lo que sucede meteorológicamente hablando, ¿no? Todas esas variables que definen el sistema interno de la Tierra y cómo funciona tu cerebro. Y de hecho también lo podemos ver a nivel celular, inclusive a nivel molecular, de una molécula y cómo se mueven sus componentes dentro. Las mismas reglas se siguen dando a diferentes niveles independientemente del tamaño, aunque hay ciertos tamaños muy pequeñitos que se nos hace muy difícil medirlos y por lo tanto no sabemos si se comportan igual, o más bien sabemos que no se comportan igual, pero todavía no tenemos muy bien determinado cuáles son sus reglas, y es lo que llamamos física cuántica o submolecular. Entonces no vamos a hablar de eso porque todavía
No tenemos muy bien masticado ese proceso, pero evidentemente hay una comunicación entre eso contra lo más grande y lo más grande y lo astronómico. Entonces, primer punto, no hay ningún absoluto. Es decir, no hay un caos absoluto, ni hay una estabilidad absoluta. No existe nada en nuestra realidad que sea absoluto. No existe. Es un concepto que nuestro cerebro crea de absoluto, pero no significa nada. Entonces, todo caos y toda estabilidad tiene sus parámetros. Y lo que queremos hablar ahorita es más bien cuáles son esas bases, tanto a nivel fisiológico, o sea, la neurona, y después cómo esta neurona se junta con otras y hacen pequeños sociedades, tal cual. De hecho hay un libro muy bueno que se llama La Sociedad del Cerebro. Bueno, no voy a desviar porque si no nunca vamos a terminar. Pero justamente esta unión entre diferentes neuronas, diferentes tipos y números, ¿no? Estamos hablando de miles de millones que hacen trillones de conexiones. Entonces no tenemos tampoco una manera adecuada de imaginar esto. Entonces voy a hablar de varias reglas cerebrales que justamente incluyen la estabilidad y el caos, entre otras. Entonces vamos a comenzar primero hablando de los métodos y las técnicas que tenemos para poder medir actividad cerebral. Porque hay muchos y lo que queremos es... El cerebro es tan rápido, es tan complejo, es un sistema dinámico complejo. Entonces, y es muy, muy rápido, porque podría ser mucho más lento, pero es increíblemente rápido e increíblemente complejo. Entonces, justamente es tan rápido y tan complejo que nos es complicado autoentendernos. Es más, de hecho, si nos pudiéramos entender fácilmente, no seríamos nada complejos, seríamos una cosa bien simple y por lo tanto no podríamos tampoco comprender esa simpleza. Es decir, va junto con pegado la complejidad con el entendimiento. Entonces, nomás pongas a pensar un poquito en ese juego como tal de conceptos que son cosas físicas. Entonces, podemos medir el cerebro de muchas maneras, pero vamos a enfocarnos desde el punto de vista eléctrico o eléctrico-magnético, ¿no? Que es la manera más adecuada y más esencial de medir el cerebro. No existe otra manera de medir el cerebro que nos dé más información y nos permita sacar reglas de justamente cómo funciona que la electromagnética, ¿no? Entonces no voy a meterme a reglas específicas de electromagnética ni modelo de Hushkin and Hawking y una bola de cosas que son muy biofísicas a nivel celular. Nada más vamos a intentar como darles una probadita de cómo demonios funciona lo que tenemos aquí adentro, ¿no? Y que nos permite todo lo que hacemos. Ya decíamos que el lenguaje y toda nuestra inteligencia y todas las habilidades. Entonces todo comienza con una pequeña neurona que podemos medirla de manera única, con un microelectrodo, y podemos medir solamente la actividad eléctrica de esa neurona. De hecho tenemos maneras de clasificar a las neuronas dependiendo de cómo justamente se activan eléctricamente, dependiendo de esos canales de calcio y de potasio y de sodio que tienen en la membrana, en su piel. Entonces una piel activa que permite que entren diferentes moléculas que están cargadas eléctricamente. Entonces podemos justamente con estas características clasificar neuronas. También podemos clasificarlas con su forma, pero aquí lo más importante no es la clasificación de las neuronas, porque vamos a enfocarnos en las principales o piramidales, que son las grandotas, que después se juntan en pequeños ramilletes o columnas. Y de hecho, Mountcastle, que fue un gran neurobiólogo, desde los 60s y 70s, hizo toda esta hipótesis que ya es teoría, la teoría de la minicolumna, como la unidad funcional más pequeña. Es decir, que tiene un valor. Es decir, una única neurona en el cerebro no tiene ningún valor en un proceso de miles de millones. Entonces lo que estamos buscando es cuál es la unidad más pequeñita que sí tiene una injerencia en el resto. Y llegamos a la conclusión que son las minicolumnas o microcolumnas. Entonces las minicolumnas son ramilletes, conjuntos de más o menos como 100 neuronas, de unos cuantos nanómetros, imposibles de ver, que después se van uniendo y van haciendo columnas cada vez más grandes, mesocolumnas y macrocolumnas, pero que funcionan de una manera unitaria, como si fueran una sola cosa. Y eso es lo importante, porque podemos tener muchísimos bits informativos, muchísimas variables, miles de millones, pero se juntan haciendo unidades. No hace falta decir nada más. Esas unidades las podemos medir con otro tipo de electrodos más grandes, o las podemos medir por arriba como tal de la corteza, pero abajo del cráneo, y después finalmente arriba del cráneo ponemos electrodos. Entonces medimos actividad eléctrica cerebral, que es sumamente rápido, estamos hablando de milisegundos. Entonces ya sabemos muchas reglas como tal de estos procesos eléctricos y cómo una neurona puede activarse, por ejemplo, cada 2 milisegundos. Pero eso es un tipo de activación muy específica del axón, de la parte más larga de la neurona.
entonces, o que va hacia abajo, ¿no? Pero no como tal de todas las conexiones y dendritas, que esas son fluctuantes y van fluctuando constantemente, es decir, no paran. Hay un proceso de miles de millones de dendritas, de sinapsis, que están constantemente hablándose, ¿no? Imagínense una especie como de un estadio, ¿no? Un domo, ¿no? Donde hay 1.000 millones de personas adentro y estamos intentando saber qué demonios están hablando y diciendo, ¿no? Dependiendo y poniendo diferentes micrófonos tanto adentro, en una sola persona, en un grupo de personas, o atrás en los baños y luego afuera del estadio, y estamos intentando saber qué demonios está sucediendo con todas esas personas y qué están hablando y qué están tramando, ¿no? Por eso es más o menos lo mismo con sonido, pero con electricidad. Entonces, lo que hemos encontrado y lo que hemos justamente aprendido de todo este proceso en los últimos 50, 70 años, especialmente en los últimos 30, es que el cerebro tiene ciertas reglas en cómo se acomodan estas mini columnas, hacer macrocolumnas y más regiones más grandes en que se comunican entre ellas. Y la regla es que tenemos un sistema que es modular, decíamos. Dame un segundo, que me dio la otra. Esta no. Entonces tenemos un sistema que es modular. Ya hemos hablado de esto cuando hablamos de redes neuronales. Tenemos sistemas que son modulares y que esos módulos van siendo cada vez más grandes. Es decir, son módulos de unas cuantas neuronas entre ellas y después ese módulo se comunica como una unidad con otro grupo de neuronas que a su vez tienen ciertos módulos que son modulares, entre módulos más grandes a módulos más pequeñitos. Entonces tienen un orden modular y jerárquico, así piramidal, así como hacemos los humanos. De hecho, vamos a lo mismo. Las reglas que se cumplen como tal en células también se cumplen en organismos multicelulares que nos componemos como unidad. Nosotros somos una unidad de trillones y trillones de células de diferentes tipos, ¿no? Entonces, en las mismas reglas las podemos ir como tal exponenciando. Entonces, este proceso jerárquico y modular es esencial para cómo se mantiene el cerebro en un equilibrio con una gran capacidad de cambio y de plasticidad, que es lo que nos da el caos, ¿no? O la entropía. La entropía es otro concepto físico-matemático que nos permite ver qué tantas posibilidades tiene ese sistema, pero es constante, no se pierde. Regresamos ahí como a las bases de las reglas de la conservación de la materia y energía, ¿no? Que si no están bien familiarizados con esas reglas, por favor, háganlo. Es imposible vivir una vida adecuada si no tenemos perfectamente claro cuáles son las leyes básicas de la conservación de la materia y energía, ¿no? Newton, estamos hablando aquí siglos atrás, 4 siglos atrás. Entonces, leanse un poquito de eso. Entonces es piramidal, es jerárquico, es modular y lo más increíble es que depende solamente de dos, digamos, bits pues sí, tal cual, información, una que es excitatoria y otra que es inhibitoria. Es decir, a pesar de toda esta complicación de miles de millones de neuronas conectadas en trillones de conexiones, finalmente se componen unidades y redes increíblemente básicas, que ya hemos dicho que son entre 7 y 17 redes principales, pero que todos a nivel tanto celular, única, como multicelular o columnas, todo es inhibición y excitación, y todo es un equilibrio, todo es una estabilidad caótica, ¿no? Entre inhibirse y excitarse. Entonces, y esa es la esencia de todo lo que somos, ese equilibrio de inhibición y excitación neuronal, ¿no? A través de canales de moléculas, ¿no? Entonces, que son las mismas moléculas que hacen todo lo demás que está en el universo. Entonces, es muy importante esto porque tenemos esos pequeños, lo que llamamos microestados en pequeños lugares, que ya hemos empezado a ver esas bases. Es decir, a pesar de que podemos ver demasiada actividad eléctrica y muy fluctuante y muy cambiante, tiene sus reglas. Y esas reglas finalmente se basan en este proceso de inhibición y excitación con tiempos y en espacio. Entonces, a esos tiempos, a esos momentos de cambio, le llamamos fases, ¿no? Y tenemos pequeños periodos en donde las neuronas o diferentes circuitos se sincronizan, tal cual, son fases sincrónicas de unos cuantos milisegundos. Entonces hay unos microestados que llamamos, que esto viene desde también de los 60 con Lichtman. Todo esto, por ejemplo, me recuerda a Walter Freeman III, porque su papá también fue neurocirujano, y es la tercera generación de neurobiólogos en general. Su padre fue de los primeros que empezó a hacer cirugía a nivel frontal. Y él, bueno, afortunadamente tuve la oportunidad de tener un curso de verano con Sir Walter Freeman en UCLA.
Y justamente toda su teoría era un proceso matemático, no es el primero ni el que más ha abundado en el tema, pero es uno de los grandes. Y otro es Roy Young en Nueva York, y en fin, hay muchos otros y hay muchos modernos muy importantes, en donde hemos encontrado que estos microestados, de esos 100 milisegundos aproximadamente, que de hecho da la base de lo que llamamos frecuencia de reposo o secuencia basal, que es la última parte de lo que voy a hablar hoy, es justamente cómo hemos llegado a estas conclusiones, dándonos matemáticamente cuenta, o sea, numeritos, de cuánto tiempo dura ciertos circuitos básicos en estado de reposo en el cerebro para darle esa cama, esa como tarima, para que después todos los pequeños cambios en todos los demás lugares se den. Y hemos hablado mucho del cíngulo anterior, cíngulo posterior y precunio, y después esta unión parieto-temporal que llamamos giro angular, ¿no? O el área de Broman 39 más o menos, área de Broman 31 y 29, ¿no? 7 un poquito y 24 y por acá, son pocas áreas que son las que más se activan, porque vamos otra vez a lo mismo, energía, ¿no? Entonces toda la biología, todo lo que existe, inclusive lo no biológico también, tiene esas reglas de conservación de la energía y siempre va a intentar hacer el menor trabajo, el menor consumo de energía. Entonces la manera en que vemos esto es el cerebro en un reposo, es decir, no haciendo nada en específico, intentando perder el mayor tiempo posible viendo una pared en blanco, y vemos cómo se activan estas partes de manera más intensa, es decir, se consume más energía en estos lugares. Más energía significa oxígeno y glucosa, básicamente, y tienen ciertas reglas muy específicas en ciertas frecuencias que justamente se definen entre esta inhibición e excitación en tiempos, y eso permite como tal darle una base al cerebro en donde todo lo demás está agarrado y todo lo demás está organizado desde el punto de vista también de maduración. Va justamente, decíamos, madurando de este punto a todo lo demás, y ese nódulo, que es uno de los nódulos principales, es el que va dándole cierta organización en tiempo y en espacio con todo lo demás, para que todo lo que entre por afuera se organice bien, se asocie bien, se pase como tal a la parte frontal, pasando por el temporal y todo el sistema límbico para que no haya respuesta emocional, y finalmente podamos predecir, tomar una decisión y movernos. Entonces, manteniendo un perfecto equilibrio entre estabilidad y caos, dándonos como consecuencia nuestra bella humanidad y todas las mentiras que vienen con ello. Así que nos vemos aquí la siguiente semana. Paz. No, ¿cuál paz?